Vamos a avanzar a otras noticias. Las campañas en Argentina entran ya en su recta final de cara a las elecciones presidenciales de este día domingo. Votaciones que mantienen con total incertidumbre a los trasandinos ante un Javier Milei que está liderando las encuestas, superando al candidato del oficialismo, Sergio Massa. Vamos a analizar y profundizar en este proceso. Nos acompaña para esto Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Un agrado estar contigo. A ver, imposible no partir preguntando por Javier Milei. Pareciera ser, no sé si estás de acuerdo, que toda esta campaña finalmente o toda esta elección del día domingo se trata de si Milei logra imponerse o no después del buen desempeño que tuvo en las PASO y después de lo que hemos visto en estos últimos días, este cierre de campaña ayer con bastante gente que lo acompañaba. ¿Cómo estás viendo las elecciones en Argentina? Las elecciones argentinas yo creo que están primero contextualizadas por un consenso general en la ciudadanía, mayoritario al menos, de estar en contra de la política tradicional. Y eso afecta obviamente a Massa, que representa al partido gobernante, a una de las corrientes del peronismo, no sé qué es el kirchnerismo, y también afecta a lo que es la centro-derecha representada por Macri en lo general y en esta campaña por la candidata Bullrich. Milei ha sabido poder llegar a la vena más emotiva, emocional o de sentimiento, de percepción que tiene el argentino en términos de que algo no está funcionando bien hace décadas. Y Milei, si bien es cierto, no es la solución, es una alternativa que coloca justamente el punto en ese aspecto y es donde Milei ha colocado su pivote para poder no solamente plantear una alternativa mucho más radical, pero basada justamente en la crítica a lo que él llama la casta política argentina. Ya, con la posibilidad o no de que pudiera imponerse en primera vuelta, ayer en el cierre de su campaña él hacía hincapié en eso, de ir a ganar en primera vuelta. Hoy día hay encuestas bien disímiles, hay poca credibilidad por parte de las encuestas en la ciudadanía. Me tocó estar hace poquito en Buenos Aires y la gente, la verdad es que las encuestas mucho no les cree. ¿Tú crees que Milei podría dar la sorpresa, imponerse en primera vuelta, o eso es muy difícil pensando también en el peso que tiene el peronismo, en que también tiene otra candidata de derecha, no a la extrema derecha, pero sí un poquitito más al centro que podría quedarse con gran parte de ese electorado? La verdad es que más allá de las encuestas y considerando lo que fue el desempeño de Milei en las primarias, ¿no es cierto?, en las famosas PASO, en definitiva, él logró como colocar su color prácticamente en todo el territorio argentino. Y hoy día el mayor desafío es que si Milei no gana en primera vuelta, la probabilidad que gane en segunda disminuye bastante. Y en primera vuelta lo señalamos porque la primera vuelta además no solamente decide quién pasa a la segunda, sino que determina cómo va a estar compuesto el Senado y los gobiernos provinciales. Y ahí donde importa para Milei es la posibilidad cierta de ganar en primera vuelta, que yo creo que tiene una probabilidad alta, pero tener también el gobierno de Buenos Aires y tener una minoría que le permita negociar en el Congreso. Si esas tres cosas no se dan, la probabilidad de que Milei solamente gane sin tener los otros dos elementos, definitivamente estaría generando un escenario de ingobernabilidad en Argentina. Claro, porque inevitablemente eso haría muy necesario los acuerdos, los consensos, el poder entenderse con la oposición y entenderse con lo que él ha venido utilizando como parte de su campaña, este famoso concepto de la casta política y el que se vayan todos. En el fondo, uno se pregunta si es que no se dan esas tres situaciones que tú dices son necesarias para que él pueda gobernar. ¿Cómo va a gobernar si es que llega a ganar Javier Milei? ¿Con quién va a conversar? ¿De qué manera va a llegar a acuerdos? Porque finalmente la política, Guillermo, por más que hoy día haya mucho enojo, es efectivamente el arte de llegar a acuerdos, de llegar a consensos. Exactamente, y para llegar a acuerdos tienen que tener minorías sólidas o bancadas sólidas, para decirlo en el lenguaje nuestro, que tengan la capacidad de mantener una propuesta, una idea y una capacidad de negociación en el Congreso. Actualmente, Milei solamente posee 3 representantes en la Cámara de Diputados, no tiene ningún senador. En consecuencia, él tiene que generar una mayoría que, recordemos además que en esta ocasión no se reemplaza toda la Cámara de Diputados, todo el Senado, sino que solamente una parte de ellos. Claro. Bastaría de que esta votación le llevara con su voto 8 senadores y una cantidad también importante de diputados para que tenga una capacidad de negociación en el Congreso, cosa que sería fundamental para la propuesta que él tiene de gobierno.
Ya, vamos a ver qué es lo que ocurre con Javier Milei, que obviamente lo que ha capitalizado es el malestar ciudadano, donde además ha habido temas que le están en el fondo generando en el día a día una asfixia importante a los argentinos, que tiene que ver con el tema económico. Y ahí probablemente, Guillermo, está una de las principales debilidades del contrincante, que según las encuestas sería quien está más cerca, que es Sergio Massa, que está en una situación muy curiosa para quienes vivimos en Chile, porque acá esto no pasaría. Él es el ministro de Economía y al mismo tiempo es candidato presidencial y ha tenido un discurso como de decir lo que va a hacer si es que llega a ser presidente, pero mucha gente dice, bueno, ¿por qué lo va a hacer ahí y no lo ha hecho como ministro? Pareciera ser que este es como el principal problema para Massa, ¿no? Exactamente, porque Massa lo que ha querido hacer, o el kirchnerismo en general, a mantener a Massa como ministro de Economía, es decir, ¿sabe? Tenemos un ministro que es de la confianza de los organismos internacionales, por lo tanto eso nos asegura que el Fondo Monetario nos va a seguir ayudando porque Massa es el interlocutor. Pero la verdad es que para el Fondo Monetario Internacional, más allá que esté Massa o no, definitivamente lo que le importa es que Argentina pueda ordenar sus cuentas fiscales, su macroeconomía particularmente, y generar una propuesta que sea de alta credibilidad. Y eso es lo que hoy día juega, yo diría, en contra de Massa, porque al ser ministro de Economía, mucha gente, digamos, considera de que eso en realidad es inviable, por lo que tú decías, es decir, ¿por qué no lo hizo antes y lo va a hacer ahora que va a ser presidente? Entonces, ahí esa incoherencia le juega bastante en contra a lo que es a Massa y todo lo que representa, y es por eso mismo es que es altamente probable es que Massa termine tercero en esta votación, y si bien es cierto, eso no tendría mucho impacto en la representación del partido gobernante en el Congreso y en el Senado, sin lugar a dudas va a tener un costo político relevante si él queda en tercer lugar. Ya, o sea, tú apuestas a que probablemente pase Milei y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que era como delfín, por así decirlo, de Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que en estas últimas horas, jornadas, ha salido nuevamente con ella, se ha visto con ella, ha llamado a votar por ella, pero que también ha tenido acercamientos con Milei, lo que algunos le criticaron fuertemente. Tú dices que la segunda vuelta sería de la derecha argentina. Sí, yo entiendo pensar que la segunda vuelta sería derecha en Argentina y ahí, si pasa Bullrich, con más posibilidades de Bullrich sobre Milei. A Milei su oportunidad se está jugando en la primera vuelta y es lo que está apostando. Ayer en el cierre de campaña, en el Movistar Arena, qué sé yo, en Buenos Aires, está apostando completamente a eso, pero la ecuación tiene que ver con lo que yo te señalo, es decir, el triunfo de Milei en primera vuelta, probablemente con un poco más del 40% de los votos y sacándole 10 puntos de diferencia a su predecesor, y lograr la gobernación de Buenos Aires, que es fundamental, en términos electorales, en términos políticos, en términos de viabilidad de su gobierno, y por supuesto tener una representación en el Congreso que le permita colocar una plataforma de negociación y capacidad de transacción que le permita llevar adelante una parte de lo que es su programa. Su programa es bastante rupturista o disruptivo, si se gusta, desde el punto de vista de lo que ya ha tenido Argentina por casi 30 años, y eso requiere muchos acuerdos en la lógica de Milei, de que volver a colocar a Argentina como una potencia se requiere por lo menos no menos de 5 años y idealmente 15. Ya, tú dices que si pasa Milei y Bullrich a la segunda vuelta, es más probable que Patricia Bullrich se quedara con la presidencia. Esto porque en el fondo, me imagino, los votantes de Massa preferirían votar por Bullrich que por Milei. Exactamente, es decir, un poco lo que pasó en Chile con respecto a Casi Boric. Ahora, en definitiva, digamos, el voto, yo diría pragmático, iría hacia Bullrich. En la idea de que Bullrich tendría mayor capacidad de diálogo con las fuerzas de Milei, pero también Milei no podría quedar afuera de lo que sea el gobierno de Bullrich futuro, por lo menos en algunos de los aspectos que ha planteado en lo económico. Recordemos que lo económico es la mayor debilidad de Bullrich y también lo fue en su minuto la de Macri. Entonces, creo que ahí hay una ecuación que llevaría a Bullrich como cabeza de esa suerte de alianza y le generaría una capacidad también de negociación con la fuerza peronista. Guillermo, uno de las claves, digamos, que ha podido capitalizar además Milei dentro de toda su campaña ha sido el hastío, el cansancio, incluso hasta la rabia, la furia que siente la ciudadanía por efectivamente la
clase política a la que Milei le dice casta. Y hay ahí, me imagino, una explicación en su adhesión con el voto de protesta, que ha sido bien relevante. Pero me imagino que hay otros temas que también son importantes para Argentina y que tienen que ver con la estabilidad, con la posibilidad de ganar confianza frente al mundo, sobre todo frente al mundo económico. Ahí, en el fondo, ¿cómo ves a cada uno de los candidatos? No sé si Javier Milei le da confianza, por ejemplo, al mercado, si le da tranquilidad a las organizaciones internacionales. Él ha hablado de cortar relaciones con el Vaticano, ha hablado de cortar relaciones con China, que dice que no se va a relacionar con comunistas. Resulta que con China tiene un intercambio Argentina súper importante. ¿Cómo ves ese aspecto? A ver, yo creo que cuando uno revisa el programa de Milei, la verdad es que bastante más atenuado de lo que él lo dice en las arengas públicas que tiene, porque básicamente se muestra como una suerte de pastor, por decirlo de alguna forma, cuando él se dirige justamente digamos, al público y a los electores a los cuales quiere conquistar. Milei, sin embargo, digamos, es rupturista y posee claridad en torno a algunas cosas que son fundamentales y que le hacen sentido, digamos, a lo que es el electorado argentino. La primera de ellas es que está contra la corrupción y contra la casta de chorros, como él mismo le dice. Chorros es delincuentes en la jerga argentina. Digamos, y esos elementos asociados a a una eficiencia en el gasto, a un mejor manejo de la variable macroeconómica, que significa la intervención del Banco Central, tener un solo dólar, dolarizar la economía, etcétera, digamos, efectivamente generan por lo menos una idea clara respecto a que desea tener unas cuentas claras tanto al interior de Argentina como fuera de Argentina. Y eso es bien valorado por el Fondo Monetario, bien valorado por las instituciones financieras internacionales, a sabiendas que eso requiere tener una capacidad de negociación en el Congreso. Ahora bien, en esa perspectiva, lo que dice es, sabe, a mí como Estado no me interesa estar con China, pero que si los privados quieren hacer negocio, yo lo voy a apoyar. Es decir, él por una parte tiene esa ambivalencia en términos de que el Estado argentino no se va a relacionar con regímenes que considere que no son adecuados para mantener relaciones diplomáticas, pero no va a apoyar igualmente toda acción que el mercado realice. Recordemos que él como libertario, como anarcocapitalista, asume que el mercado es digamos, es el mejor elemento para no solamente distribuir riqueza, sino que generar también desarrollo. Ahí están los vouchers de educación, en salud, etcétera. Cosa que en el caso de Bullrich y en el caso de Massa, tiende a ser un poco más de lo mismo que se conoce ahora, particularmente en el tema de Massa, que es mantener los privilegios asociados a quienes están en el poder con una gran carga económica en términos de ayudas a las personas, pero con un poco impacto en lo que es industrialización y generación de crecimiento económico. Y Bullrich, digamos, sería un tanto la continuación de lo que fue, digamos, Macri, al cuyo desempeño en la economía, a pesar de todo el apoyo que le dio el Fondo Monetario Internacional en su minuto, no tuvo la capacidad de poder manejarse internamente para poder generar justamente los equilibrios necesarios y que finalmente le costaron como la elección en su minuto. Guillermo, pensando en las relaciones entre ambos países, somos vecinos y es bien importante también todo lo que pasa entre Argentina y Chile. Hay muchos compatriotas que viven en Argentina además. ¿Hay, desde el punto de vista de la historia y de lo que se sabe y se ha visto de cada uno de estos candidatos, algún escenario que sea mejor que otro o más adverso que otro a nuestro Estado, bueno, y con este gobierno, le sería más difícil tratar con un Milei que tratar con un Sergio Massa, que vendría siendo la continuación de Alberto Fernández, que tiene muy buenas relaciones con el presidente Boric, o no hay nada que nos permita presumir que hay un escenario mejor que otro y todo está por verse? Porque creo que con Milei la incertidumbre es como muy alta, ¿no? Uno no sabe, no es fácil predecir cómo sería como presidente. A ver, en el día a día de la relación entre Chile y Argentina, la verdad es que no sería mucho la diferencia este Fernández, y más allá de la cercanía ideológica que tenga en este momento con Boric, ¿vale? O que sea Milei, y eso implicaría que la cercanía ideológica con Boric no sería la misma. Sin embargo, ambas cosas en el día a día no cambiarían mayormente dado la solidez de las relaciones que hay a nivel cultural, económico, comercial, incluso financiero, entre ambos países. Los problemas vienen más bien con los intereses geopolíticos que permanentemente tiene Argentina
Argentina que se cruzan de una u otra manera con lo que viene Chile. Y ahí donde viene la diferencia respecto a la solidez del Estado argentino en términos de mantener sus intereses geopolíticos en proyección con respecto a la forma en que Chile lo hace, donde esos intereses geopolíticos dependen mucho del humor de cada uno de los gobiernos y la definición de poder mirar hacia dónde va todo esto y generar estrategias adecuadas. La situación entre Chile y Argentina de amistad, yo creo que eso no se va a modificar, ni incluso cualquiera sea el signo de gobierno que esté en uno o al otro lado de la cordillera. Pero sin embargo, sí, acá hay otros temas mucho más de fondo que requieren definiciones que superan a los gobiernos, pero que requieren una sólida burocracia, que en este caso es mucho más estable en Argentina que en Chile. Ya, bueno, Guillermo, vamos a ver cómo se van dando las cosas. No sé si, porque yo te ponía sobre la mesa la idea de que aquí estaba el hastío capitalizado por Milei, esta idea de que los políticos, y así lo dicen las personas de a pie, se lo han llevado todo, no han podido mejorar la calidad de vida de las personas. Pero no sé si realmente también está detrás el cuestionamiento del pueblo argentino al modelo, porque también se ha instalado esa discusión. Con este Milei que dice que aquí lo importante es la libertad y que las personas emprendan o tengan capacidad de emprender, que quiere achicar bastante el Estado, que quiere reducir el gasto fiscal, versus una tradición del peronismo, del kirchnerismo, que ha basado mucho sus gobiernos en mayor gasto estatal, en dar más subsidios, en permitir más ayudas sociales. Estamos frente a una disputa en torno a ese tipo de ideas, o eso más bien es una caricatura y lo que explica la tensión en Argentina es básicamente este hastío? No, yo creo que son ambas cosas las que tú señalas. Por una parte hay un hastío que se expresa en el llamado en Argentina el voto bronca, el voto castigo, ¿no es cierto?, el voto de rabia contra la estructura tradicional de la manera en que se distribuye el poder y se aprovecha el poder, la casta política, para decirlo en palabras de Milei. Pero a su vez también hay un hastío respecto a que se requiere otra forma de manejar la economía sin dejar de lado lo que son elementos esenciales de la cultura política, digamos, argentina, donde el Estado es el gran protector, y el Estado es el que finalmente es el que genera las posibilidades, las capacidades para que las cosas sucedan. La historia política argentina es muy diferente a todas las historias políticas de los otros países en la América del Sur, para colocarlo solamente en esa perspectiva. En consecuencia, hay elementos de cultura del cual Milei no está ajeno. Y más allá de sus propuestas, cuando uno lee ya el detalle de ellas, hay cosas que son bastante razonables y sentido común, pero que va a tener que de alguna forma hacerlas sintonizar con las fuerzas políticas representantes en el Congreso. En esa perspectiva, Milei le está hablando, yo diría, a la vena de lo que son los electores y los nacionalistas dentro, digamos, esa visión nacionalista de cultura, me refiero, dentro de Argentina, en términos de hacer de Argentina una nación que sea importante y relevante en el concierto mundial, cosa que finalmente, digamos, tanto el peronismo y particularmente el kirchnerismo le ha ido perdiendo importancia por someterlo a una visión ideológica que no ha dado resultados frente a lo que Milei pretende hacer. O sea, de hecho, incluso en su programa, él señala de que desea hacer una plena apertura económica a las chilenas, y eso está en su programa escrito. Entonces, ahí hay elementos que tienen que ver con esa conexión en términos de identidad y esperanza que Milei representa frente a una estructura de poder que dejó de sintonizar con lo que la ciudadanía argentina quiere. Bien, pues veremos lo que las personas deciden este día domingo, finalmente, para saber cómo viene el futuro próximo de Argentina. Muchas gracias, Guillermo Holzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso, por haber conversado con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias, Carla, igualmente. Nos vemos.